Señor presidente, señor consejero, señorías, mi grupo interpela hoy al Gobierno sobre la política que tiene en relación con la seguridad del paciente. Quiero señalar, señor consejero, que es sobre la seguridad del paciente en la Comunidad de Madrid, no únicamente sobre la seguridad del paciente en el Servicio Madrileño de Salud, porque usted y el Gobierno son autoridad sanitaria no solamente de los servicios públicos, sino también de los servicios no públicos. Y esto es muy importante porque, como es sabido, en Madrid un 30% de la población, se lo reproché en más de una ocasión, tiene seguro médico privado. Antes de entrar en materia, es bueno decir de qué estamos hablando. Seguridad del paciente se refiere a la reducción del riesgo de daño innecesario asociado a la atención sanitaria hasta un mínimo aceptable según valores culturales colectivos, según los conocimientos del momento, según los recursos disponibles y en el contexto que se presta la atención, ponderados todo esto frente al riesgo de no prestar determinada asistencia o de prestar otra. En definitiva, se trata de la reducción del riesgo de daño y de eso vamos a hablar. Antes de entrar en materia, quiero agradecer a aquellos expertos y personas comprometidas con la seguridad del paciente en la Comunidad de Madrid que nos han ayudado a poner en pie esta iniciativa y, sobre todo, el contenido de la moción. Señor consejero, el objetivo de esta interpelación no es la típica batalla adversarial de la Asamblea entre Gobierno y oposición. Se lo quiero recordar. La Comunidad de Madrid está haciendo cosas interesantes en seguridad del paciente. Se lo reconozco. Reconozco también el valor y el aprecio profesional que tiene en el sector la persona responsable, el doctor Alberto Pardo, de seguridad del paciente y de calidad. ¿Cuál es el objetivo de esta interpelación? El objetivo de esta interpelación es dar mayor prioridad, más recursos, más visibilidad, en definitiva, colocar en el escenario de las prioridades políticas de la comunidad autónoma la seguridad del paciente con efectividad y con medios. Quede esto claro. De esta manera, a los diputados futuros no le pasará lo que me pasó a mí en febrero, que cuando puse una petición para que el Gobierno para hacer una pregunta oral sobre qué valora hacia el Gobierno sobre la seguridad del paciente en atención primaria y en atención especializada, la mesa de esta Asamblea me respondió que la pregunta faltaba de concreción en la iniciativa y me la rechazó. Tuve que hacer una reclamación. Esto, señor consejero, interpela a un Gobierno que teóricamente lleva desde 2005 interesado en la seguridad del paciente, pero los líderes políticos de la comunidad autónoma ignoran la importancia de tal hecho y el significado de esto. Esto es importante. Por eso traemos aquí este dato. La seguridad del paciente es posiblemente en estos momentos en los servicios sanitarios modernos uno de los temas prioritarios y más urgente. Un de sus raíces, y vale la pena mencionarlo porque toda conquista de la sociedad tiene sus héroes, y un de sus raíces, en primer lugar y muy antiguamente, siglo XIX, en el doctor Semmelweis, que pagó con su vida y en manicomio haber luchado para que los que atendían a las parturientas se lavaran las manos. Demostró que los que eran atendidos por matronas morían de fiebre puerperal 1 versus 5 de los que eran atendidos por los médicos que venían de hacer autopsias y no se lavaban las manos. Otro héroe mucho más moderno, mucho más reciente, es Martin Bromley, un piloto británico que vio cómo su mujer fallecía en una intervención menor y a partir de ahí puso en circulación en el sistema sanitario británico y de rechazo en todo el mundo las medidas de seguridad que se utilizan en aviación. Les recuerdo que volar en avión es mucho más seguro que entrar en un hospital. Se estima que fallece una persona de cada 8 millones de pasajeros de vuelo, pero 1 de cada 300 que entran en un hospital. Y la sanidad ha aprendido mucho de la aviación en este contexto. Por ejemplo, las listas de comprobación. Bien,
quiero avanzar en comentar, en primer lugar, la dificultad que tenemos en este sector, en avanzar en riesgos. Ciertamente, como le he dicho, señor consejero, la Comunidad de Madrid, luego comentaré, tiene una estrategia 2015-2020, que cubre cantidad de cosas. Es una estrategia que tiene un único fallo, sirve lo mismo para Madrid que para Galicia, en el sentido que carece de datos, pero tiene cosas que vale la pena insistir en ello. En concreto, un tema que es necesario señalar es los grandes costes de la no seguridad. Le recuerdo los datos, que por cierto, una de las cosas que le pediremos el próximo jueves es que repliquen el estudio ENEAS, que se hizo en el 2005, el estudio APEAS, que se hizo también en el 2005, sobre los problemas vinculados a la falta de seguridad en hospitales, en atención primaria, etcétera. Para que se hagan una idea, simplemente en Madrid, si extrapoláramos estos datos, en hospitales tendríamos 48.000 eventos adversos al año, 9%. En atención primaria tendríamos más de 300.000, 11,2 por mil. En urgencias, con 3 millones de urgencias, tendríamos más de 200.000. Y esto por no contar el coste humano, el sufrimiento y demás que se deriva de todo esto. Lo que me interesa más señalar, señor consejero, es que efectivamente los riesgos para la seguridad del paciente son de alguna manera como un iceberg del cual vemos únicamente la punta superior, los eventos adversos que tienen los papeles. Lo que hay debajo, que es el 8 partes de 9, es sobre lo que interesa señalar, y al hablar de esto nos interesa apuntar las causas. Analizar los problemas de los eventos adversos en los hospitales es un poco como hablar de las causas de enfermedad. ¿Cuáles son las causas de las causas? Porque los errores, los problemas, los incidentes son con mucha frecuencia sistémicos. Y este es uno de los asuntos que me interesa señalar. Ciertamente, ustedes tienen, por así decirlo, en la estructura del Servicio Madrileño de Salud, un montón de cosas. Su plan 2015-2020 posiblemente no deja nada fuera. Pero, señor consejero, hay un problema evidente cuando uno empieza a entrar los datos. Al hablar de este problema me he encontrado con cantidad de historias que no han sido bien resueltas. Cantidad de historias que no son bien resueltas porque los profesionales desconocen cómo trabajar en esto y porque no hay medios. Porque además, por ejemplo, le voy a dar un dato. En un gran hospital de Madrid, algo tan importante como la lista de comprobación quirúrgica está implantado únicamente en un 57%. Son datos de 2014, por cierto, pero esta es realidad. Y el 37% de las intervenciones no hacían lista de comprobación quirúrgica. No vale con tener los datos, hay que moverlos. Pero, señor consejero, lo más grave de todo esto es que cuando uno mira los datos se encuentra que son tremendamente inconsistentes. Cuando miro los datos que he pedido sobre las declaraciones de incidentes, de eventos adversos, el contraste que hay entre unos hospitales y otros no tiene lógica. Y le invito a que lo mire. Es la tabla de los análisis de 2016 que le han colocado en la red hace exactamente 72 horas. Pero lo más importante, quizá en términos de extender la seguridad del paciente al conjunto de los ciudadanos de la comunidad, es cómo van a hacer ustedes, en primer lugar, para poner recursos detrás de la estrategia. Y, en segundo lugar, y muy importante, lo dije al principio, para que la estrategia de seguridad del paciente afecte también a los pacientes que no son atendidos en el SERMAS. Madrid tiene una importantísima sanidad privada, no solamente en salud, en odontología, en clínica, a estos pacientes, señor consejero, ¿no les protege el Gobierno en relación con algo tan básico como la seguridad del paciente? Espero que en su respuesta nos dé datos concretos sobre qué piensa hacer para poner recursos detrás de la estrategia y para conocer la situación, porque no tenemos datos de cuál es realmente en estos momentos la prevalencia
de incidentes, de efectos adversos, eso que se estudió en el 2005 por el Ministerio de Sanidad y que ciertamente no ha sido replicado desde entonces, hace ya mucho tiempo, y que Madrid nunca ha tenido los datos que nos permitiera conocerlo. Muchas gracias.